Buenas noches otra vez. Estamos en el segundo video, pues, pero vamos a subirlo una semana después, ¿no? Por ahora vamos a hablar de un libro que estuve en colaboración con mi maestro Beers, a pesar de que ya tiene 110 años que se murió, ¿no? Bueno, este es el libro del Diccionario del Diablo. Algunos yo lo he llamado el Diccionario Diáblico o Devil Dictio para abreviar, ¿no? Como ya vimos, Ambrose Bierce fue un discípulo de mi maestro Poe en cuestiones literarias, porque su estilo es muy parecido al de Poe, un poco anterior a Lovecraft. Todos adoran a Lovecraft y todos creen que Bierce se lo copió de Poe. Yo sé que Lovecraft admite que se copió de Poe, y por eso no soy tan fan de Lovecraft. Sé que todo se lo sacó de ahí, ¿no? Por eso. ¿Pero qué más? Ah, sí, muchos conocen a Ambrose Bierce por sus cuentos de humor negro, de violencia. Es humor negro de todas formas. La comedia slapstick como la conocemos ahora, ¿no? Hizo como 100 cuentos. No, son menos, creo. Son de humor negro, al estilo de Poe, pero un tanto cómicos. En vez de 100 Poe son zombies y demás. Aquí son soldados fantasmas y soldados zombies, ¿no? Bierce fue soldado en la guerra civil, vio muchas cosas, entró muy joven, a los 18 años entró a la guerra, vio demasiadas atrocidades de la guerra, la reconstrucción, la expansión al oeste, la fiebre del oro, el cambio de siglo. Incluso en la Revolución de México se dice que es cuando intentó regresar hacia México, hacia sus épocas de guerra, quiso recordarlas y se perdió en un camino hacia encontrarse con las tropas revolucionarias acá en la frontera con Estados Unidos. Bueno, eso es en breve, ¿no? Hizo muchos cuentos de humor negro. Los más significativos son aquellos que hablan de la guerra civil, porque él los vio de primera mano. No fue como Stephen Crane, que escribió de la guerra de Cuba y la pasó a la guerra civil. No fue Faulkner, que la pasó, que sus recuerdos de sus familiares los pasó a la guerra civil. O Rulfo, que sus recuerdos de sus familias los transpuso a la revolución. O Margaret Mitchell, que se acordaba de otras cuestiones para hablar de la guerra civil. No, Bill los vio de primera mano, escribió cuentos de la guerra civil, son creo 22 también. No, son creo 13, no recuerdo, voy a pasarles después el dato. Solo es por cuestiones de ubicar a Bierce en el espacio y en su género, el que prefirió más, ¿no? Y pues, ¿en qué más estaba? También hizo un pequeño ensayo de unas 60 páginas, bueno, no tan pequeño, en la que habla de la guerra civil como una forma de autobiografía. No lo hace ficcionado aquí con cuentos. Incluye varias cosas como la deserción, el mal manejo de los líderes. Todo eso se llama Memorias de un iconoclasta. Lo pienso traducir después. Y pues a él no le gustó. Muchos glorificaron la guerra civil, muchos la hicieron quedar como negativa, pero él la vio de la forma más cruda. A pesar de que él le perteneció al norte y ganó el norte, él vio demasiadas atrocidades. Y pues no le quedó de otra en su época, porque pues era joven y sin dinero y sin... O sea, era obligatorio tener que acudir, ¿no? Por eso, aunque se ríe de la guerra o se burla de la guerra, habla demasiado de violencia y sangre y destrucción como para que creas que... Algunos es cómico, algunos te quedas, oye, esto es terrible, es espantoso, ¿no? Los naturalistas quisieran haber hecho esto a veces. Crane no hizo esto, pero... Bueno, ¿en qué más estamos? Ah, sí. Aparte de eso, él se dedicó a los periódicos, fue el auge del periodismo. Y pues, entre otras cuestiones, tenía su participación en el periódico, en el que incluía, aparte de sus cuentos, unas viñetas y algunos fragmentos de algo que se conoció más tarde como el Diccionario del Diablo. No es el Necronomicon, no es una cuestión diabólica o antirreligiosa. A los que hemos visto a Derbez en sus antiguas épocas, hay un personaje que es el Diablito, el hijo de un diablo grande, y se burla de las personas y hace este tipo de cuestiones. Busquen en inglés o en internet el Diccionario del Diablo en imágenes, y es un diccionario, bueno, es burlón, más que nada, ¿no? Es comedia negra a veces,
o a veces es demasiado cinismo. En su época era malo escribir la palabra diabólica, así que mejor escribía diccionario del cínico. Y para Beers, como cuando dice blanco, la definición es negro. Es un diccionario, imaginen que es un diccionario común, el que hemos visto en la escuela. Recuerden el diccionario de Armando Hoyos que sale en Los Simpson, perdón, el diccionario de Derbez que hizo. También está Homero en el diccionario. Hay algunos comediantes que hacen definiciones del diccionario. Incluso Voltaire hizo su diccionario filosófico. Es el diccionario de Webster, el de la RAE. Algunos con ilustraciones, diccionarios de verdad, ¿no? Por así decirlo, académicos. O escolares, como queramos decir. En el caso de Ambrose Bierce, él hizo sus pequeñas definiciones a lo largo de más de 20 años. Definiciones de un diccionario. Algunas son de 10 párrafos. Algunos son solo pequeñas frases. Aquí tenemos uno que dice malhechor. Sustantivo. El principal factor en el progreso de la raza humana. Suena muy académico, pero si lo vemos de una perspectiva crítica sí te ríes, ¿no? Es gracioso. Tal vez no. Debemos leer todo el diccionario del diablo. Son 200 páginas. Yo lo leí, compré el libro, leí el PDF, compré el libro, pero no me gustó en el sentido de que leí la versión en inglés. La versión en inglés, aparte de estas definiciones, tiene unos poemas para fundamentar o para comentar más la palabra que él quiere, bueno, resaltar más la palabra, ¿no? Él quiere mencionar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos precipitado, después adjetivo, anterior a la cena. Y después, aparte de la definición que ya tenemos, tiene un poema o un pequeño comentario de otro autor. En este caso es precipitado, adjetivo, anterior a la cena. Y ahora está el poema. Precipitada en todo, esta persona era, tomaba acción y luego su cena. Entonces, las personas que tradujeron el libro del Diccionario del Diablo no tradujeron esos pequeños poemas. Y eso no me gustó. Porque el 40% del libro original son los poemas. Puedes leerlo en español sin estos pequeños poemas y entiendes lo que él quiere decir. Las definiciones graciosas, ¿no? Pero los poemas, aparte de que riman en el original, hacen que sea más gracioso o te cuentan otro chiste, otra versión de los hechos o la nutren. Y aparte tiene un autor, algunos poemas tienen un autor falso. Cuando tú lees el Diccionario del Diablo, tú crees que procede de algún libro de algún autor famoso de esa época que le tocó a Beers hace más de 100 años. Pero tú ves que es un contexto diferente. Es un autor falso. Como Borges escribe sobre un autor falso cuando tú lo lees. Déjenme buscar una más pequeña. Tiene siempre un autor falso. Aquí está. A ver. No, es que son muy grandes para un video. Algunos hay uno son como de 10 párrafos el poema, ¿no? Y es gracioso porque Beers te hace creer que esto lo sacó de otros libros que él ha leído, que está haciendo un análisis muy grande de esto, pero no, en realidad todo lo hizo él. Algunos nombres son paródicos de algunos escritores que estuvieron de moda en su época, de algunos escritores famosos o de algunas personas que él conocía y quería mencionar aquí, ¿no? Entonces, por eso, como yo encontré la versión en PDF con los poemas y la versión original en español no tiene los poemas, yo quise darme la tarea, verán que qué vicioso, o que qué haragano, que más, de traducir estos pequeños poemas. Entonces yo imprimí el Diccionario del Diablo en PDF y después, bueno, le agregué estos pequeños o grandes y variados poemas, porque son poemas, porque vienen en modo de poema, vienen en poema, riman, algunos no son sonetos, son coplas, o son en diferentes
modos de poesía. Algunos son demasiado extendidos, algunos vienen en versiones de 4, así la mayoría son, no sé mucho sobre las métricas en los poemas, porque en inglés se manejan otros y en español también no soy muy versado en ellos, en cuestión de medida, más que nada, sí me gustan los poemas. Pero pues, ¿cómo decirlo? Me di a la tarea de traducirlos, hacerlos entendibles para las demás personas y hacer que rimaran. Tal vez la métrica me falló un poco en algunas, las rimas están muy absurdas a veces, pero sí me gustó cómo está. Bueno, aquí está otra. Hachuela, sustantivo, hacha joven, conocida entre los indios como tomahawk. Allí está la definición. Es graciosa, o no, nada más suena algo cínica, si podemos decir. Después viene un poema, dice: sepulta tu hachuela, irascible piel roja, porque la paz es un don, dijo el hombre blanco. El salvaje asintió y enterró la hoja, con un rito impuesto en el cráneo del invitado. Aquí tenemos que dice rimar hoja con roja y blanco con invitado. No rima así en el original, pero pues para que tengamos una idea. Al final está J. Lucas, es el supuesto autor de este pequeño poema que nutre la definición. Como este tiene cientos, no sé si son cientos, sí creo que sí son más de 100 pequeños poemas. Algunos como este son de 4 líneas, 2 coplas A, B, A, B. Otras no mantuve la rima en algunas, las saltaba yo, era A, B, C, A, B y así, pero la idea es que pude mantener el sentido y la rima en la mayoría de ellas. No la métrica, solo para que podamos entenderlo lo más cerca de lo que Bierce hubiera querido, porque él nos escribió en español también por las cuestiones de que vivía en California. Menciona varias cuestiones de ello. Pero, como dije, un 40% del libro, yo diría que hay más, porque escribió este libro no como una obra compleja o compuesta en total, o sea, a lo largo de muchos años sacaba, digamos, en su periódico 5 o 6 definiciones de la A, de la B y demás, ¿no? Ya después, con los años, cuando se hicieron sus obras completas, como vemos en la obra de Gringo Viejo en la película, se reunieron todas sus obras y ya al fin, de los pequeños extractos del periódico, se conformó este libro. Hay una versión en inglés que es la versión completa, extendida, tiene fragmentos de sus demás libros, de sus demás obras, para nutrir esto. Por ejemplo, los aforismos y algunas frases se agregaron a este diccionario para hacerlo más grande. Quiero buscar ese PDF o ese libro para poder nutrir este. Algunos dicen que son 1000 definiciones. Yo nada más tengo como 400, creo. No sé qué tanto. No sé si en qué momento nutrió más estas frases o agregó más. La idea es que es muy gracioso de leer. A veces te aburre porque son párrafos y poemas muy extendidos, pero pues cuando lo terminas de leer, oye, es gracioso, ¿no? Y lo quieres volver a leer. Y siempre estás, cuando te encuentras con una frase, quieres citarla de nuevo y decirla, ¿no? Porque aquí está, siempre está algo, ¿no? Y como dije, siempre tiene su autor falso para que tú veas que alguien más lo dijo, ¿no? Bueno, aquí está 2 veces, una vez de más. Es gracioso, ¿no? No sé a ustedes qué tal les parezca. Este libro igual lo pienso subir en PDF a mis páginas de ventas, o para los que lo quieran también lo voy a hacer para que lo podamos tener. Tiene los poemas, yo no puedo decir que es una obra mía porque ya está obra del dominio público, pero los poemas sí son míos en el sentido de traducción, como traducción son obra mía, pero aquí estoy diciendo que son del original de Bierce. No sé por qué no se tradujeron, pero pues en ese sentido yo quise hacer la versión completa por respeto a ustedes y por respeto a mí como lector, de que por qué no me incluyeron los poemas a la hora de traducirlo. No sé si en francés se tradujeron o si la versión española los incluye, aunque sea como prosa o como un extra. Pero no puede ser un extra porque es el 40%. Y como dije, pues es muy importante. ¿Cómo puedes entenderlo sin los poemas? Muchas definiciones no los traen.
pero algunas tampoco los necesitan, pero yo creo que es importante para poder entender la obra como completa, así. Pero bueno, ya divagué mucho. Los que queramos verlo, podemos buscar el PDF, es fácil de encontrarlo, sin los poemas. Con los poemas solo en inglés el PDF. Pero como dije, podemos buscar en el traductor y demás, pero no vamos a encontrarlo bien rimado como yo lo haría. Como dije, podemos seguir con esto después. Bueno, pues terminamos con esto por ahora, ya es muy tarde, ya he extendido mucho mi tema, pero pues es una obra que debemos considerar para entender a este autor, a la época, y pues el humor negro, y pues un diccionario que sí podemos terminar de leer y que tiene definiciones muy interesantes. Pero bueno, gracias por escucharnos.